Hermanos, seguimos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Bienvenidos. Amén. Recuerde que es una oportunidad para leer la Escritura y conocer lo que está escrito allí. Amén. Y que el Señor nos permita reflexionar de acuerdo a su voluntad, a poder conocer el Espíritu del Señor y la voluntad del Señor para nuestras vidas. 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí está claro que la salvación, el poder alcanzar la promesa de la vida, está ligada a estas dos cosas: a la santidad y a la paz. A la paz con todos. Porque uno puede consagrarse a cumplir con todos los mandamientos y hacer todo lo que ritualmente se manda. Pero si en nosotros hay resentimiento o celo, envidia o contienda con un prójimo, con un hermano, con un vecino, y menospreciamos a las personas o aborrecemos a las personas, entonces claramente ¿de qué nos sirve todo lo que se hace? Eso lo dice Santiago, ¿verdad? Santiago dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida y ha violado también la Torá. Amén. Porque recuerde que la ley del Espíritu, la instrucción del Espíritu es mucho más exigente que la instrucción misma escrita. Amén. Porque para ser homicida en la Torá es que le quites la vida a una persona. Pero en la instrucción del Espíritu, el que tú aborrezcas a alguien, menosprecies a alguien, es como si lo estuvieras matando. Amén. Y por eso nos califica como de homicidas también. Amén. Así que no solamente es el mandamiento literal de ciertas cosas, sino también lo que conlleva ciertos comportamientos en nuestra vida. Amén. Por eso la instrucción del Espíritu hay que comprenderla mucho mejor para no pecar, porque a veces es que yo no mato a nadie, dice la gente. Sí, tal vez no mata a nadie físicamente, pero puede ser que odias a alguien o menosprecies a alguien. De cierta manera, mi hermano, hay algo que se habla mucho en este tiempo y que se toma como muy a la ligera, y esa es la cuestión de las razas. Hay gente que aborrece a otras razas, que menosprecia a otras razas. Amén. Y en este país simplemente tenemos este conflicto, ¿verdad? De que hay eso, ¿cómo se llama eso? El racismo. Amén. El aborrecer a una persona por la raza con que, o hasta por la religión. Amén. Y claramente eso va en contra de lo que el Espíritu nos guía. Nosotros como creyentes no podemos aborrecer a nadie, ni menospreciar a nadie, ni por su religión, ni por su raza, ni por su condición social, por nada. Amén. Porque todos somos criaturas de Dios, todos somos creados por Dios, y mucho más si somos creyentes. Amén. Pero tristemente en el mundo hay eso y no se ve como algo malo. Amén. El menospreciar a las personas por diferentes razones. Pero para nosotros como creyentes en el Espíritu no se nos es permitido menospreciar a nadie ni aborrecer a nadie por su raza o por su condición social o religiosa o lo que sea. Amén. Porque claramente eso fue lo que pasó. Esa fue la enseñanza del Mesías cuando narró la parábola de aquel que había caído en manos de ladrones, y dice que pasó el sacerdote y no se inmutó ante la necesidad de la persona, y pasó el levita y tampoco se inmutó, y pasó un samaritano y ayudó a este extranjero que había caído en manos de ladrones y lo ayudó. Amén. ¿Y por qué trajo esa enseñanza? Porque de nada sirve que nos consideremos siervos de Dios o hijos de Dios si en realidad en nuestro corazón hay menosprecio a una persona por su raza o por su condición. Amén. No podemos menospreciar a nadie, no podemos aborrecer a nadie, ni aún a nuestros enemigos, porque ¿cuál es la enseñanza? Dice, si realmente queremos ser hijos de Dios, tenemos que orar por aquellos que nos persiguen.
y bendecir a aquellos que nos maldicen y nos maltratan. Amén. O sea que para el creyente no hay lugar para el resentimiento, no hay lugar para el odio, no hay lugar para aborrecer a nadie. Ahora, claramente hay situaciones donde cuesta amar a alguien, pero para eso está la oración, para clamar a Dios, pedirle al Señor, ayúdame. Porque fíjate que la santidad está ligada a la paz. ¿Y por qué la paz? Porque el mismo Padre Nuestro que dice, perdóname como yo ¿qué? Perdono a otro. Acéptame como yo también ¿qué? Acepto a otro. Ayúdame como yo también ayudo a otro. Todo tiene que ver que así como yo pido a Dios que tenga misericordia para conmigo, ¿qué debo exigirme a mí mismo? Tener misericordia para con mi prójimo. Porque todo está relacionado. Amén. Porque hay que buscar la paz. Y la paz con todos. Aún con uno mismo. Porque hay personas que aún a sí mismos se juzgan. Amén. Y se rechazan. Pero aún conmigo mismo tengo que tener paz. Y si no tengo paz, el Señor dijo algo muy interesante. Dice, si lo de adentro está limpio, lo de afuera estará limpio. Hay gente que opta por limpiar lo de afuera, pero lo de adentro no lo limpia. Pero es imposible que lo de afuera esté limpio si lo de adentro no está limpio. Porque si en mí hay envidias, o hay celos, o hay contiendas, ¿cómo voy a poder estar bien con los de afuera? Amén. Para que lo de afuera realmente esté limpio, yo tengo que estar limpio. Mi corazón tiene que estar limpio. Porque ahí de ahí va a depender mi comportamiento. Cómo yo me comporto con mi prójimo y con mi vecino. Porque si en mí hay maldad o hay cosas malas, claramente eso se va a manifestar en mi relación con mi prójimo. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es serio. No poner atención a esto es serio, porque de nada sirve que uno viva una vida ceremonial o religiosa si no tiene en cuenta esto. Si menosprecia el consejo del Señor, si menosprecia el mandamiento del Señor, entonces al final nuestra fe va a ser vana. Porque solamente buscamos cómo limpiar por fuera las cosas, pero por dentro no nos preocupamos de nada. Amén. Y hay mucho que examinarse uno dentro de nosotros. Dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Elohim. Versículo 15 del capítulo 12 de Hebreos. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Elohim, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Quedar privado de la gracia de Elohim no es que el Padre quite su gracia, sino que si nosotros permitimos que algo obstaculice que esa gracia continúe sobre nosotros, pues es lo que nosotros hemos permitido. Amén. El sol sale cada día para todos, ¿verdad? Pero hay algunos que están impedidos de verlo. Y aunque el sol está ahí iluminando, no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque sus ojos han sido obstruidos y no pueden ver el sol y la luz, aun cuando la luz está todo el día ahí. Igual con nosotros, Dios nos quita su gracia está ahí, pero si nosotros dejamos que nuestro corazón se enceguezca, claramente, aunque la gracia esté ahí, nosotros vamos a ser privados de ella, porque hemos permitido que nuestro corazón se entenebrezca y seamos cegados, y entonces no podamos ver y seamos ¿cómo dice aquí? Seamos privados de la gracia que el Señor nos ha concedido. Amén. No depende de Dios, depende de nosotros, de no permitir que nada. Por eso al principio decía él en el capítulo 12, versículo 1, que nos despojemos de todo peso, ¿verdad? De todo aquello que nos puede obstruir, que nos puede impedir de que nosotros permanezcamos en la gracia del Señor. Amén. Dice que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Una de las cosas que tiene la amargura, la hiel, lo amargo, es que no solamente contamina a la persona que la posee, sino que tiende a expandirse hacia los de afuera.
Recuerde, si lo de adentro está malo, lo de afuera se va a reflejar. ¿Y por qué es que? Porque cuando hay descontento, cuando hay resentimiento, cuando hay queja, ¿qué es lo primero que hacemos? A contaminar al vecino. No nos quedamos con eso guardado ahí, con esa amargura, sino que tendemos a llevarla a otros, a contaminar a otros. Amén. A quejarnos de lo que nos está pasando, o de lo que creemos, de lo que sentimos, y entonces vamos contaminando a otros. Y lo que pasa es que todos también, al otros también contaminarse, claramente, pues también van a entrar en esa situación. Y su corazón también se va, porque es tan culpable el que contamina como el que se deja contaminar. Porque si yo estoy en paz, yo no tengo nada contra fulanito o fulanita, pero viene alguien y me dice algo de ella, y yo acepto eso y creo eso, y ahora miro a fulanito o fulanita con otros ojos, pues es mi culpa, porque le creía a esta persona sin saber si será verdad o no será verdad. Amén. Así que tenemos que tener cuidado, no solamente del que nos quiere contaminar, sino que nosotros mismos no nos dejemos contaminar. Amén. Hay que guardar el corazón, dice la Escritura. Guardemos el corazón de toda cosa guardada. Y aquí nos va a dar un ejemplo de alguien que dejó que la amargura lo invadiera. Y le fue bien caro permitir que llevara esa amargura. Dice el versículo 16, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Lo que nos revela la Escritura acerca de Jacob y Esaú es que mientras que Jacob buscó tener comunión con Dios, meditar en Dios, en lo que sus padres y sus antepasados le habían hablado, le habían enseñado, y buscó entender cada día más las cosas espirituales, Esaú se despreocupó de ellas y se preocupó más por las cosas simples, por las cosas normales de la vida, de la cacería y de las cosas que le atraían en la carne. Amén. Y en ese menosprecio o en esa desvalorización de lo que realmente debía cultivar como primogénito que era él, claramente entonces lo que causó fue que su menosprecio fue llevado porque por alguna razón no apreció lo que se le había concedido, el conocimiento del Dios Todopoderoso, porque claramente Abraham, Isaac y Jacob y Isaac lo que le transmitían fue el conocimiento que tenían del Dios que ellos habían conocido. Pero Isaac prefirió el ambiente de este mundo y se dedicó fue más a satisfacer sus placeres y deseos carnales, y menospreció el hecho de buscar conocer más y entender más al Dios Todopoderoso que se les había revelado a sus padres. Amén. Y claramente eso no vino por naturaleza, sino que en algún momento Esaú menospreció la herencia que había recibido, del conocimiento que tenían, sino que y dejó que mejor deleitarse en las cosas de este mundo. Entonces, la amargura está relacionada con cuando yo no estoy contento, cuando no valoro aquello que se me ha concedido, sino que lo menosprecio, porque no creo que es bueno, no creo que realmente es importante, y por lo tanto prefiero vivir mi vida, como decimos por ahí. Amén. Ahora, ¿por qué fornicario y profano? Claramente vemos que Esaú se buscó dos mujeres heteas, amén, que le causaron mucha amargura a sus padres. O sea, no buscó el consejo de sus padres, sino que, llevado por la carne, cogió mujeres en su deseo de tener parejas, y menospreció el consejo de sus padres, y se consiguió mujeres que vinieron fue a hacer amargura para sus padres. Amén. Y profano porque claramente cuando él cambia la progenitura por un plato de lentejas que su hermano estaba cocinando, claramente lo santo lo volvió ¿qué? Profano, porque la primogenitura era lo más sagrado que él podía tener, porque representaba toda su bendición. Y eso nos pasa a nosotros cuando la advertencia es para nosotros.
Cuando tenemos todo lo que Dios nos ha dado, la fe, la salvación, el gozo, la paz, y nosotros empezamos a valorar más este mundo, que es que si no vivo como el mundo vive, que si no tengo lo que el mundo tiene, y entonces me preocupo más porque creo que nunca lo voy a tener, porque lo que pensó Esaú, ¿cómo Esaú pudo pensar de que iba a morir si no comía lentejas? ¿No podía él mismo ir a preparar otro plato para él y comérselo? Pero fue su misma rebelión, fue su misma amargura, fue su mismo menosprecio que tenía por las cosas que se le habían concedido. Y así nos puede pasar a nosotros, que habiendo recibido de Dios todas estas bendiciones, entonces nosotros ahora, porque el mundo vive su vida loca y nosotros queremos no privarnos de eso, entonces renegamos de lo que Dios nos ha dado y queremos vivir la vida que el mundo vive. Y profanamos lo santo, porque claramente Dios nos llamó para consagrarnos, no para ser libertinos ni esas cosas, ¿verdad? Entonces, pero eso nos pasa si nosotros no valoramos lo que hablamos esta mañana, ¿verdad? Cómo los hijos no valoran la educación de los padres hasta que es demasiado tarde. Amén. Dice, porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado. Porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. ¿Quién fue que no halló arrepentimiento? ¿Esaú? ¿O en qué fue que no halló arrepentimiento? En su padre Jacob. En su padre Isaac. Una vez que Isaac bendijo a Jacob, aunque fue engañosamente, ya no pudo arrepentirse de esa bendición. Ya lo que estaba hecho, estaba hecho. Y aunque él lloró y clamó a su padre y suplicó a su padre, Isaac no pudo cambiar la bendición. No pudo arrepentirse de haber bendecido a Jacob, aun cuando fue engañado, porque ya había sido dada. Y Isaac entendió de que no era cosa de él, sino que era que Dios lo estaba estableciendo así, porque antes de que los niños nacieran, ya se había profetizado, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Y en Malaquías nos confirma de que, porque dice Elohim, dice Yahweh, amé a Jacob y aborrecía a Esaú. Y la palabra aborrecer no es como nosotros lo entendemos, sino que menospreció a Esaú, o sea, no tuvo en cuenta a Esaú. ¿Por qué? Porque claramente Elohim sabía, Yahweh sabía que Esaú también iba a menospreciar su primogenitura. Entonces, es igual, ¿verdad? Si yo menosprecio, pues tampoco puedo esperar que Dios me aprecie, cuando yo menosprecio lo que Dios me está dando. Ahora, lo triste de esto, ¿qué nos enseña esto? En la tradición se enseña o se cree que las personas mueren y después de muertos tienen la oportunidad de purgar sus penas y salvarse. Aquí está diciendo claramente que una vez que la ley se establece, ya no hay forma de cambiarla. Si una persona muere menospreciando a Dios, aun cuando sea hijo de judío o hijo de hebreos o hijo de israelitas, si menosprecias lo que Dios te da y mueres en esa condición, después de muerto no puedes cambiar lo que está establecido. Amén. Porque Dios no se va a arrepentir de lo que ya hizo. Amén. Por eso dice que la salvación es ahora. Y el Hijo del Hombre vino ¿para qué? Para salvar y para condenar. Pero cada quien se salva o se condena de acuerdo a lo que uno decide. Amén. Así que después de muertos no vamos a poder cambiar nada de lo que está establecido. Si morimos en rebeldía, no hay forma que Dios cambie el veredicto. Amén. Es triste, pero ¿qué le pasó a los judíos que rechazaron al Mesías? Y que hasta el final de sus días murieron rechazándolo. Y todas las generaciones que han muerto rechazando a Jesús el Mesías como el Salvador. ¿No han menospreciado ellos la bendición que el Padre les dio? Ahora, si para ellos habrá juicio, ¿cuánto más para aquellos que hemos creído, que hemos dicho que hemos creído y menospreciamos lo que Dios nos ha dado? Que es lo que dice el libro de Hebreos al comienzo, ¿verdad? Que si no guardamos esta salvación tan grande, entonces ¿qué pasará con nosotros? Amén. Entonces, claramente, la oportunidad de salvarse es ahora en la vida, y arrepentirse es ahora en la vida, y caminar en la fe es ahora en la vida.
Pero una vez que termine la vida no hay forma de cambiar las cosas. Nadie las puede cambiar. Cada quien, el que murió en la fe, obtendrá la promesa de la fe. Pero el que murió en la desobediencia y en la rebelión, no puede tener lo que no buscó, lo que menospreció. Y Dios no va a cambiar lo que ha establecido. Amén. Así que la oportunidad es ahora. Dice, porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego y a oscuridad y tinieblas y al torbellino. Y aquí el autor nos va a traer las cosas que ocurrieron cuando se dio el primer pacto y qué ocurrió en comparación con los que nos hemos acercado al nuevo pacto. Amén. Hay que entender de que si allí fue estricto, si el primer pacto fue estricto y no pasó por alto ni pecado ni estas cosas, cuánto más a los que nos hemos acercado al nuevo pacto. Amén. Dice, porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego y a oscuridad y tinieblas y al torbellino. Tenemos que trasladarnos a cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue congregado en el monte Sinaí, ¿verdad? Y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más. O sea, fue tan traumatizante toda esta demostración de poder de Dios allí, que el pueblo pidió que por favor no fuera dado en esa manera. Y le pidieron a Moisés, le rogaron que hablara él con Dios y que él les transmitiera lo que Dios les demandaba y que ellos lo harían, ¿verdad? Dice, porque no soportaba, versículo 20, lo que se ordenaba. Aun si una bestia toca el monte, será apedreada. O sea, fue tan estricto eso que hasta los animales eran culpables de acercarse a la montaña. Y tenían que matarlos si veían que algún animal se acercaba a la montaña. Dice, y tan terrible era lo que se veía, versículo 21, que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios del Elohim vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de malajines o de ángeles. Y aquí ya está entrando, comparando a los que hemos venido al nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, es bueno entender de que el monte Sión pues fue donde fue construido el templo. Amén. Y representa a Israel y representa a Jerusalén. Pero dice, y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Hay una gran, como un debate, digamos así, entre cuando se habla de la Jerusalén celestial y de la Jerusalén actual. Amén. Pablo en el libro de Gálatas creo que hace la diferencia que hay entre la Jerusalén actual y la Jerusalén celestial, ¿verdad? La Jerusalén actual corresponde a Agar, dice él, ¿verdad? Que Agar, la mujer, la egipcia, la que se llegó a Abraham para tener un hijo, Ismael, y que se nombra como que da hijos para esclavitud, hablando de la Jerusalén actual de aquella época, que estaban esclavos del pecado y de las tradiciones de los hombres. Amén. Y habla de la Jerusalén actual, de la Jerusalén celestial, que es la que buscamos todos los creyentes, que es la que buscó Abraham y fue la que buscaron los patriarcas, porque Abraham y los patriarcas no buscaron a la Jerusalén actual. Ellos estaban mirando, ¿era qué? La ciudad que Dios les había construido, porque hay una Jerusalén allá arriba que será manifestada en su tiempo. Amén. Hay una gran debate entre algunos creyentes porque de alguna manera magnificamos la Jerusalén actual, y aunque la Jerusalén actual realmente será usada para el milenio, aún esa Jerusalén no permanecerá, porque dice la Escritura que después del milenio, cuando se cumpla el milenio, todo esto desaparecerá. Y dice el profeta, y vi un cielo nuevo, y vi una tierra nueva, y vi descender del cielo la nueva Jerusalén. O sea que aún la Jerusalén actual
también va a pasar. Amén. Va a ser útil hasta que se cumpla toda la Torá, todo lo profetizado, pero una vez que todo se cumpla, esta Jerusalén también actual, esta ciudad que hoy existe, también va a pasar con todo esto. Y lo único que va a quedar es ¿cuál? La Jerusalén que Dios ha preparado para su pueblo. Esa ciudad, esa Jerusalén es la que buscó Abraham, es la que buscó Jacob, es la que buscó Isaac, y es la que han buscado todos los hombres que nombró el profeta aquí, la lista que nos dio, que fueron fieles a Dios en la fe. Amén. De alguna manera ellos llegaron a comprender lo que Dios tenía para ellos. Amén. ¿Cómo Abraham llegó a pensar de que Dios tenía una ciudad para él, había construido una ciudad para él? Pues fue algo que solamente Dios le pudo ¿qué? Haber revelado. Amén. Y en esa fe lo siguieron todos sus descendientes. Amén. Hasta que vino el Mesías. Luego dice, algunas personas defienden esta Jerusalén, pero y en realidad va a existir hasta que el milenio se establezca. Pero no es, la Jerusalén actual no es permanente y no será permanente. Amén. También habrá de pasar. Dice al 23, dice, a la congregación, o sea, nos hemos acercado también a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Elohim, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea que al acercarnos al primer pacto, al acercarnos a Sión y a la Jerusalén celestial, también nos hemos acercado a todo lo que conlleva la fe, a todos los que han creído desde los tiempos pasados, a todos esos siervos de Dios que fueron fieles, a todos ellos nos hemos acercado. Por eso nos dijo que teniendo una multitud de testigos, ¿qué? Caminemos, ¿verdad? En este camino, en ese caminar. Y luego dice que, y a Yeshua, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rozamiento, que habla mejor que la de Abel. Israel en el monte Sinaí se acercó a un monte, con todo lo que sucedió allí, pero nosotros nos hemos acercado a todas estas cosas, especialmente ¿a quién? A Yeshua, a él, Mesías, quien es el mediador de un nuevo pacto. Amén. Y con la sangre de él, como hablamos esta mañana, que la sangre de él es válida porque se derramó por fe. Yeshua también fue al sacrificio o murió, fue por la fe. Y por esa fe Dios reveló su justicia para todos nosotros. Amén. Versículo 25. Ahora, ¿para qué hace el autor toda esa comparación entre el primer pacto y lo que ocurrió en el monte Sinaí y lo que nosotros que nos hemos acercado al monte de Sión? Dice el 25, mirad que no desechéis al que habla. O sea, no a él, sino a quién. Al Padre, ¿verdad? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. Y la comparación es, miren lo que pasó con aquellos que menospreciaron el pacto allá en el monte Sinaí. ¿Dónde quedaron? ¿Qué dice la Escritura? Quedaron regados por el desierto. Amén. Ahora, si ellos recibieron ese trato, que menospreciaron eso, ¿cuánto más nosotros, si menospreciamos lo que Dios nos ha dado a través de Yeshua, el Mesías? Amén. Por eso hablamos esta mañana de la disciplina, ¿verdad? De que Dios nos disciplina porque nos ama. Y que la disciplina no solamente castigo, sino que la disciplina también es ¿qué? Es instrucción, es enseñanza. Amén. Dice, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, hablando de cuando el Señor habló, dice que la tierra se conmovió, el monte se conmovió, el monte tembló, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y 27 dice, una vez más indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son para que permanezcan las inconmovibles. Cuando la Escritura dice que Dios va a conmover no solamente el cielo, sino también no solamente la tierra, sino también el cielo, lo que significa es que lo que dice el discípulo Pedro, cuando dice que todo esto pasará como ardiendo, ¿verdad?
que dice que se enrollará como un rollo y arderá y pasará. Claramente todo esto que hoy existe un día dejará de existir, y solamente aquellos que hayan alcanzado la promesa pues serán los que son llevados al nuevo cielo y a la nueva tierra, y a ver la Jerusalén celestial que Dios ha preparado. Amén. ¿Y qué pasa con los demás? Pues claramente todo desaparecerá. Amén. Solamente quedarán aquellos que alcancen la promesa. Ahora el punto es cuántos creemos eso, cuántos realmente estamos comprendiendo lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dado, nos ha ofrecido, y cuánto mantendremos nuestra esperanza y perseverancia en alcanzarlo, y cuánto nos pasará, o que Dios nos guarde, o cuánto les pasará como a Esaú, que menosprecien la bendición de Dios y al final aunque rueguen, porque déjenme decir, ¿dónde van a rogar las personas? ¿Dónde irán a rogar aquellos que murieron menospreciando todo? Recuerden que la Escritura dice de que hay un trono blanco donde se va a hacer un juicio, y que allí será ¿qué? El llorar y el crujir de dientes. Cuando la gente despierte y se han levantado de la tumba para ir al juicio y se dan de cuenta del error que cometieron, ¿qué cree que va a pasar? ¿Se van a alegrar? ¿Van a reírse? No, mi hermano. Va a ser sufrimiento y va a ser llorar y lamentar. Pero tristemente no habrá lugar ¿para qué? Para arrepentimiento, porque dice la Escritura que todo el que no se encuentre escrito en el rollo de la vida será ¿qué? Echado al lago de fuego. Todo está claro, todo está escrito. Así que los que hemos sido llamados a perseverar, y el que menosprecie, pues, como dice la Escritura, el justo a ser más justo, y el que es impío a ser más impío. Amén, porque cada quien va a obtener lo que busque. Amén, mis hermanos. Dice el versículo 28, por lo cual, dice, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Elohim de manera aceptable, con reverencia y temor. Amén. Claramente en otras partes se nos dice, guardad vuestra salvación con temor y temblor. No podemos descuidarnos, mis hermanos. Por eso nos amonestamos cada vez que leemos la palabra. Por eso es que deberíamos cada uno de nosotros cada día esforzarnos en mantener comunión con la palabra, con el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios nos ministre, nos fortalezca, nos aclare la vista, nos permita hacer la diferencia entre lo que es engaño, de lo que es profano y lo que es santo, de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada. Amén. Porque si descuidamos eso, si menospreciamos esto, claramente no habrá forma de cómo después hallar que se nos escuche, aunque lloremos y clamemos, ya no habrá forma de recuperar nada. Dice, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Amén. No, es verdad que debemos hablar del Evangelio del amor de Dios, y que Dios es amor, y que Dios ama, y que Dios amó tanto a su creación que mandó a su Hijo. Pero eso no quiere decir que Dios no va a juzgar, y que Dios no va a recompensar a cada quien conforme a lo que haya escogido. Amén. Dios es amor, pero Dios también es fuego ¿qué? Consumidor. Si menospreciamos lo que Él nos ha dado, si menospreciamos lo que Él nos quiere dar, entonces Él será juez. Ahora Él envió a su Hijo para salvarnos, y su Hijo vino para socorrernos, pero mañana estará sentado en el trono, y ya no para salvar, ni para socorrer, sino para juzgar. Porque la Escritura dice, ya lo leímos, este libro de Hebreos lo leímos, porque es necesario que el hombre viva y muera, y después ¿qué? El juicio. El juicio es algo que espera a todos los hombres, excepto aquellos que por la fe perseveren y sean librados de ese juicio. Porque todos los que resuciten, cuando venga Jesús el Mesías, claramente no irán a juicio. Pero todos los que no resuciten para ese tiempo, vendrá la muerte ¿qué? La muerte segunda. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, porque
Claramente, todo este capítulo está llamado para exhortarnos a apreciar primeramente todo lo que Dios nos ha dado, aún apreciar la disciplina de Dios. Y recuerde que la disciplina del Padre no es solamente castigo, es instruirnos. Es como cuando nosotros instruimos a nuestros hijos para que les vaya bien, para que no tengan problemas, para que tengan buenas vidas. Pues eso es lo que el Padre quiere para nosotros también. Pero si un hijo menosprecia lo que nosotros queremos hacer, pues al final él va a pagar su cabezadura, ¿verdad? Va a pagar las consecuencias de lo que escoja. Así también nosotros, si menospreciamos a Dios, si no soportamos la disciplina de nuestro Dios, pues claramente también pagaremos las consecuencias de nuestra rebelión. Amén. Mis hermanos, no se trata de cuestiones terrenales, ni de cuestiones materiales, ni de cuestiones físicas. Se trata de la vida. Amén. Si alguien busca a Dios solamente por cuestiones materiales o terrenales, pues claramente no ha entendido qué es lo que Dios realmente le quiere, lo que el Padre le quiere dar. Por eso es que estas personas que vivieron en la fe y los que viven en la fe menosprecian lo que el mundo aprecia, porque no están buscando lo terrenal ni lo material. Buscaron fue lo que la ciudad que Dios les había preparado. Estaban pensando y pensaron, Jesús el Mesías, ¿por qué? Nos dice la Escritura que por qué soportó todo el rechazo y toda la humillación y todo lo que le hicieron a él. ¿En qué fijó la mirada Jesús el Mesías? Dice que en el gozo puesto delante de él, que era ¿qué? La vida, la resurrección de los muertos, el poder ser glorificado y ser exaltado a la diestra de Elohim. Eso es lo que lo mantuvo. Por eso menospreció todo en esta vida. Y así nos corresponde a nosotros. Por eso somos llamados en la Escritura a los que son de la fe de Yeshua, a los que caminan como Jesús el Mesías, a los que ponen su mirada como Jesús el Mesías en el galardón que Dios nos ha ofrecido. Pero tristemente, si el evangelio que se ofrece no se habla la verdad, si lo que le ofrecemos a las personas es simplemente el que Dios nos va a bendecir materialmente y físicamente y terrenalmente, pues la gente va a venir a eso, buscando solamente la bendición material y terrenal, y no van a anhelar realmente lo que Dios realmente nos quiere dar. Y cuando Dios empieza a disciplinar y empieza a azotar, pues muchos que hacen, se van atrás, se vuelven atrás porque claramente sienten que no era lo que les habían prometido o lo que les habían dicho. Amén. Pero aquí no pueden haber mentiras, ni puede haber engaño. Dios nos llamó, fue para darnos la vida. Si la amamos y si la queremos, entonces dejemos de afanarnos tanto y preocuparnos tanto por esta vida y preocupémonos por realmente alcanzar lo que Dios nos ha ordenado. Por algo Jesús le decía a la gente, ¿verdad? Por nada estáis afanados, por nada estáis, ¿qué? Preocupados. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y el Padre que conoce las cosas os dará conforme a la necesidad de cada quien. Podemos vivir confiados de que no tendremos escasez ni necesidad en esta tierra. Amén. Porque Dios es fiel. Pero no dejemos de buscar lo que es más importante. Amén. Y el ejemplo está allí en la Escritura. Si Dios no pasó por alto la rebelión del primer pacto, mucho menos pasará por alto la rebelión de nosotros. Porque a aquellos aún no conocieron todo lo que nosotros hoy conocemos. Y no se les dio todo lo que a nosotros se nos ha concedido en esta tierra. Amén. Así que nosotros seríamos más culpables que aquellos. ¿Se recuerda cuando el Mesías le dijo a los que lo oían? Dice, el juicio para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para Betsaida y otra ciudad que él nombró allí. ¿Y por qué el juicio para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para estas otras ciudades? Y él lo explica, ¿verdad? Dice, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales que ustedes han visto, hace tiempo que se hubieran, ¿qué? Arrepentido. Fíjese bien, que entonces nuestra culpabilidad es mucho más grande que la de aquellos que rechazaron en aquella época.
Amén. Y el castigo para ellos será mucho más tolerable que el castigo para los que rechacen la gracia de nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, recordemos que Dios es amor, pero también Dios nos va a juzgar. Y que realmente sí, que la carga del Señor, el yugo del Señor es ligero y no es pesado. Amén. Y que si amamos la disciplina del Señor, entonces realmente alcanzaremos la promesa de nuestro Dios. Que no nos fatiguemos, dice la Escritura. Que no nos cansemos si Dios nos disciplina. Que no nos cansemos de que Dios nos instruya. Amén. Y que no nos pase como a los niños que nosotros disciplinamos, que se cansan de que les digamos que no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello, porque realmente entonces estaremos rechazando algo mucho más grande que lo que rechazamos con nuestros padres. Amén, mis hermanos. Vamos a orar.